Hola amigos, aquí les dejo la segunda historia, titulada, El matadero de personas, segunda parte. Qué buena historia, patrón. Pero qué pena que perdió a sus amigos. Sí, fue muy doloroso perderlos, y los grandotes me dejaron una herida en el brazo que me quedó marcada para siempre. Oiga, ¿y qué pasó con el matadero? Pues, creo que sigue ahí. Era la noche ya, y Daniel no podía dormir. La historia del matadero de personas lo tenía inquieto. ¿Será verdad lo que contó su abuelo? ¿Tanta maldad hay en el mundo como para que hagan una cosa así? ¿Matar personas para sacrificarlas en un matadero? Había que hacer algo o la mente de Daniel le seguiría atormentando. Sí, él debía ir ahí. Sería estupendo ver si ese matadero sigue ahí. Partiré mañana en la mañana, pensó Daniel, sin que me noten, tomaré el auto y volveré enseguida, para que así nunca sepan que fui al matadero. Dicho esto, ya se le cerraban los ojos de sueño así que se puso a dormir. Mañana tendría que levantarse muy temprano. Al siguiente día, Daniel se levantó. Aún con sueño, pero estaba emocionado, pues le fascinaba la idea de ir a ver ese matadero. Él sabía que su abuelo no mentía, sin embargo, era muy increíble esa historia como para ser cierta. El matadero de personas. Por lo menos, hoy saldría de dudas en cuanto llegara a Talagante. Tomó el auto y trató de hacer lo menos ruido posible, abrió el gran portón de la hacienda, pues estos eran tipos de campo, y salió con el auto. Nadie lo notó. Se fue por la carretera, y después tomó otro camino fuera de la pista para llegar al matadero, que estaba en una zona muy rural y solitaria, como describíamos en la primera parte. Al llegar ahí se sorprendió. Vio un edificio exactamente como su abuelo lo había describido. Este era el matadero de personas, estaba seguro. Por precaución, traía consigo una linterna y un pequeño revólver escondido en el bolsillo del jean. Cuando ya estaba en la entrada, unos niños que andaban jugando por ahí, le advirtieron que no entrara, pues cuando llega la noche los espíritus se manifiestan en la sala de máquinas del matadero. Un niño exclamó. Ya está oscuro. Debemos entrarnos. Sí, oiga señor, háganos caso, no se le ocurra entrar. Daniel los miró con una cara de desconcertación y se quedó ahí pensando. Se dijo a sí mismo que los niños difícilmente le estarían mintiendo, pues, con lo que le relató su abuelo, en ese matadero deben haber matado mucha gente, y por lo tanto, sus espíritus deben seguir allí. Pero él no tenía miedo a fantasmas, además que iba armado con un revólver. ¿Qué podía pasarle? Entró y adentro estaba tan oscuro que prendió la linterna. Como en el relato, adentro era apestoso, pero esto no le importaba. Él quería encontrar la mítica parte del matadero que nombró su abuelo, donde habían unos cuerpos de niños enterrados en unas especies de lanzas, donde a su abuelo le pusieron una cinta negra en los ojos y estaban dispuestos a sacrificarlo. Empezó a escuchar llantos, eran los espíritus. Siguió caminando y había un llanto en particular, que le llamaba la atención, pues parecía el de un niño. Entró a un pasillo muy largo, donde se le apagó la linterna. Puchas. Se me olvidó comprarle pilas. Al final del pasillo había una pequeña luz que provenía de un candelabro encima de una mesita con un mantel blanco. El candelabro apenas alumbraba, pero por lo menos, podías verte con suerte, la palma de tu mano. Bueno pues, siguió su recorrido y el llanto se intensificaba. Antes de llegar al final del pasillo, vio una puerta pero muy angosta teñida de rojo, y por el sonido, supo que de allí venía el llanto. Por primera vez en su vida empezaba a tener escalofríos, miedo, a tal punto de tiritar un poco. Estuvo mucho rato meditando, parado enfrente de la puerta hasta que se decidió entrar. Adentro había un niño desnutrido totalmente, llorando, y comiendo un pedazo de carne crudo. Daniel al verlo sintió de verdad lástima, le fue a ver la cara y tenía la boca con sangre, porque estaba comiendo carne cruda y sangrante. Daniel le preguntó un par de cosas, pero el niño no podía hablar del temor. Vio un cuadro de una figura santa, y arriba del cuadro, una vela que empezó a derretirse, y la cera ardiente cayó en el cuadro y este se empezó a incendiar. El niño gritó y en un segundo, todo el cuarto estaba ardiendo. Daniel tomó al niño y corrió a todo lo que da hasta que llegó al final del pasillo. Después entró a otra habitación, buscando la salida, y llegó a una capilla. Le impresionó. Este edificio no parecía matadero, más bien parecía una iglesia, quizás de un culto al que adora dioses oscuros. Una vez Daniel adentro, la puerta fue cerrada por un tipo con un ojo deforme, con una cicatriz que le cruzaba desde el ojo hasta la boca.
Estaba encerrado con él, y él tomó un candelabro y le dio al niño en la cabeza, rompiéndosela y dejándolo en el suelo sangrando. Lo había matado. Yo entonces, le pegué un tiro con mi revólver y el tipo seguía en pie. Le di mis 5 disparos que me quedaban y el tipo seguía en pie. Me pegó con el candelabro y me aturdió. Hasta ahí me acuerdo, que fue como si hubiera muerto, desperté y no recordaba nada. Ahora yo estaba en una mesa de operaciones. Otro tipo gigante, de unos 2 metros, con una polera a rayas manchada de sangre a tal punto que la polera se veía roja, me estaba poniendo unas cadenas. Me tenían amarrado a la mesa de operaciones y iban a torturarme. En eso, llegó la policía y no supe más qué pasó esa noche, pues al otro día, amanecí en el hospital y me detectaron un cáncer mortuorio.